Jesús Colina, un ajedrecista de Ciudad Bolívar, una obra cultural importantísima, ¿no? Hablar del Paseo Orinoco, fíjense, estamos aquí en el Paseo Orinoco, este es el mirador de Angostura, este es el Paseo Orinoco, estamos sentados en la denominada Plaza de la Comunidad, fíjate, allá se ve un arcoíris hermoso, no sé si lo pueden distinguir, la Plaza de la Comunidad de Ciudad Bolívar, y aquí estamos con mi amigo el poeta Jesús Colina. Nosotros conversamos con Jesús recientemente y estamos, bueno, haciendo todo lo posible para lograr recaudar los fondos necesarios para operar a Jesús Colina, que tiene un padecimiento en la vista. No queremos que Jesús Colina pierda la vista. Jesús Colina es una referencia cultural importante de Ciudad Bolívar. Jesús Colina merece apoyo, merece respeto, merece consideración. Jesús Colina necesita operarse de la vista. Jesús Colina escribe, elabora poesía, es un crítico permanente de la situación política del país, es un hacedor cultural, es el hombre que promovió el ajedrez del Orinoco. Aquí en Ciudad Bolívar, en el año 2007 fue eso, Jesús, 2008, llegó Judy Polgar, la mejor ajedrecista de todos los tiempos, y eso fue gracias a la gestión de Jesús Colina. Bienvenido, Jesús, nuevamente con nosotros aquí. Sí, gracias, Hernán, por darnos esta ventana, aquí frente al Orinoco, en el Paseo Orinoco, una ciudad desolada, ya abandonada, casi sin vida, una de las tantas víctimas, pues yo como la ciudad también aquí, solo fundamos esta placita para el ajedrez y el arte, y esto estaba lleno todos los días del mundo, de punta a punta. Parecía un florero con ese muchachero aquí siempre jugando. Había personas siempre, jugando ajedrez. 10 mesas, 20 personas jugando y dando vueltas, ¿entiendes? Y visitas de todas partes. Cuando llegó aquí inclusive a estar el Chor, a estar cubanos, a estar latinoamericanos, a estar campeones del mundo, campeones de Argentina, de todo. Bien, pero no solamente en eso, porque yo realmente vengo de los libros, de la lectura, ¿entiendes? Soy un lector acucioso y apasionado desde niño, pues. Y a través de los libros que llego al ajedrez e inventamos esta especie de glorieta, esta especie de espacio de encuentro para recrearnos, pues, con café, con ajedrez, hablando de libros, hablando de política, hablando del destino de Ciudad Bolívar, la otrora Angostura, capital de la Gran Colombia, en 1819, cuando el Congreso y todo eso. Bien, entonces nosotros con el cronista de la ciudad y todo, con intelectuales, escultores, pintores, poetas, médicos y gente pues ciudadana. Ahorita esto está desolado totalmente, el Paseo Orinoco da lástima. Pero ahorita yo tengo un problema que es el problema de las cataratas, pues, ¿entiendes? Son muchos. Me decía un alto funcionario del gobierno regional que eran 8.000 casos y solamente han logrado operar 1.500. Entonces nosotros estamos ideando con Héctor Barrios, con el otro, con amigos, con empresarios, con la Cámara de Comercio, ¿ven? Y los otros entes que se vayan agregando, el sector educativo. ¿Y qué te dice la gente de la Secretaría de Cultura de la Gobernación y la cultura del gobierno nacional? ¿No ha recibido un apoyo ni siquiera de palabra, moral, por lo menos, de esos factores? Mira, el profesor Nectalí Hurtado, hace 4 o 5 años me dijo que me había anotado entre los primeros cultores para ser operados de catarata, porque mi tarea, propagando y promoviendo el ajedrez y el arte y creando espacios para ello, como es esta plaza que tiene ya 41 años, fue calificada por unanimidad de cámara, totalidad de cámara, como junto con el Gran Torneo Internacional de Ajedrez Federal Orinoco, creación nuestra, como patrimonio cultural y tareas educativas y patrióticas. Así dice el acuerdo número 129 de la Cámara Municipal del año 2008. Ahora, ¿por qué si esa ha sido tu contribución cultural, no solamente para Ciudad Bolívar, sino para Venezuela? Porque debemos decirlo que en un momento, gracias a la gestión de Jesús Colina, la Plaza de la Comunidad, al ajedrez del Orinoco, se declaró Ciudad Bolívar como capital ajedrecística de Venezuela. O sea, que la contribución
cultural, deportiva de Colina tiene trascendencia nacional e internacional, porque aquí vinieron muchos ajedrecistas de distintas latitudes. Si esa es tu contribución a la cultura de este país, ¿por qué tú crees que no has recibido el apoyo suficiente? Si tú eres una referencia, no entiendo esa parte de eso. Bueno, me parece que es por una mezquindad moral, lo que ha caracterizado al gobierno, ¿no? Sobremanera en los últimos años, en las últimas décadas, de que no reconocen el mérito, la cuestión. Y aquí tocamos un punto muy importante, porque ya lo decía Fukuyama en El último hombre y el fin de la historia. Fukuyama hace hincapié en una tesis de Hegel que decía que las naciones que más se desarrollan son las que más y mejor han trabajado el reconocimiento. Dice, el hombre es un ser, dice, de reconocimiento. Es el único animal que lucha por una bandera, por un himno, por unos valores, pues, por ser reconocido. Desde que el hombre nace en la faz de la tierra y se enfrenta al otro a muerte, fue por el prestigio, por el hecho de ser el jefe, el dirigente, o el que se creía que podía dirigir la comunidad, etcétera, o pensar. Entonces, el hecho de ser reconocido es una de las características fundamentales del ser humano. De tal manera que un régimen, y ese es el problema con el socialismo autoritario, que obvie el reconocer el trabajo del otro, ¿entiendes? ¿No? Que como han hecho estas últimas autoridades, ponen de dirigente de un hospital a un teniente. O a un capitán. No hay méritos allí. No, en absoluto, porque se supone que en ese hospital tienen que haber... ¿Zapateros a sus zapatos? Zapateros a sus zapatos. Tenemos que volver a esa república. Y además de eso, es eliminar el sujeto, los derechos ciudadanos. Porque ¿qué es un sujeto a diferencia de un sometido, de un sujetado? Un sujeto de derecho es precisamente el ciudadano que tiene derecho. Ojo con esto. ¿Qué es un sujeto a diferencia de un sujetado? Un sujetado, de un oprimido, ¿entiendes? El sujeto moderno que nace con la república, con la división de los poderes, y por eso la división de los poderes es el que tiene derechos. ¿Entiendes? Tengo derecho a esto, tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a que se reconozca mi trabajo, tengo derecho a estudiar, tengo libertad derecho de expresión, a la libertad de expresión, a la libertad política, y que si yo trabajo mejor que el otro se me pague y se me reconozca, y que si hago una labor se reconozca. Las naciones que han, entre ellas Estados Unidos y Europa, ha implementado estas, son ahorita las naciones más desarrolladas. No estoy alabando ni adorando con todos los errores, pues, de la civilización occidental y los horrores de la civilización occidental. Te han catalogado como un hombre de izquierda, tú me lo has dicho más de una oportunidad, Jesús. Sí. Tú eres de izquierda. Sí, porque como yo te decía, Hernán, la izquierda, ese vocablo, ese concepto o categoría, nace con la Revolución Francesa, cuando el pueblo, la montonera, como le decían los autores, se ponía del lado izquierdo, y los que eran afines a la oligarquía y al rey y a la aristocracia se ponían del lado de la derecha. ¿Entiendes? Entonces, el mismo Cristo, cuando dice Cristo, dice, bueno, primero entrará por el hojar de un camello, entrará un camello antes que un rico llegue al reino de los cielos. Es una posición socialista, es una posición, claro. Yo no, esas cuestiones tan... Pero si tú eres de izquierda, y esa es la parte que me desentona, si tú eres de izquierda, ¿por qué estás apoyando la candidatura entonces de Mundo González Urrutia, que el gobierno dice que no solo es de derecha, sino de la ultraderecha, maltrecha? No, es que yo no soy maniqueísta. Ajá. No soy de izquierda, ni tampoco tolero al derechista. Nosotros no podemos salir de una tiranía socialista para entrar dentro de una tiranía privada. Claro. ¿Entiendes? Nosotros estamos como en el centro, es decir, mire, en donde estén los valores, donde esté el reconocimiento, ese es el sistema de nosotros. Por ejemplo, Colina, a mí me hizo ruido, yo hice un video hoy, por cierto, lo monté en mis redes sociales, me hace ruido, no que me hizo, me hace ruido, y tengo que criticarlo si soy coherente. Esa vocería de María Corina Machado que dice que, bueno, el socialismo hay que erradicarlo hasta debajo de las piedras. Y entonces yo digo, caramba, momento, ya voy.
Primero, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. La Constitución le faculta los derechos políticos a todo aquel, estemos de acuerdo o no con eso, ¿no? Y segundo, si yo critico el totalitarismo de un sistema político oprobioso como el que tenemos actualmente, no puedo validar otro totalitarismo, ¿no? sea de María Corina o sea de quien sea. No sé qué tú opinas de eso. Mira, yo creo que María Corina ha venido cambiando porque es ilógico, es irracional. Lo que decía Chomsky, tú no puedes salir de una tiranía socialista para caer en una tiranía privada. Toda tiranía es oprobiosa. Claro. Vamos a eso. Entonces, yo creo que María Corina... No hay tiranía buena. No hay tiranía. Sea del color que sea. Sea del color que sea y de la ideología que sea. Ese es el sometimiento del hombre, ese es un crimen. Si es un crimen una de las peores maldades de la humanidad, creo que es la tiranía. Si es un crimen a los derechos humanos universales. ¿Entiendes? Tiranía es tiranía. Por eso, cuando vamos a la cuestión es a la democracia. ¿Qué entendemos por la democracia? La república. ¿Qué entendemos por república? El mando de poderes distintos y alternos, porque un poder solamente puede ser parado por otro poder. Eso fue lo que decían los teóricos de la república. ¿Entiendes? Desde Montesquieu hasta acá. De manera Montesquieu. ¿Entiendes? Montesquieu dijo, tiene que haber un poder legislativo equilibrante, que equilibre al otro, porque si no, el poder único y el discurso único, eso es monarquía, y eso es totalitarismo, y eso es atraso, y eso es una especie de canibalismo. Una especie de canibalismo, nosotros no podemos echar atrás. Entonces me parece que María Corina, yo la admiro, la aprecio, pero no puedo, no podemos dejar de advertirle que supere ciertas cosas, porque ya lo viene haciendo. Ya dice que todo izquierdista, dijo la última vez, que venga, inclusive siendo del PSV, pero que venga con valores, que venga, ella tiene los brazos abiertos, pero ella viene superando ya ciertas rigideces. Cuidado con los maniqueos, porque eso genera división. El maniqueísmo y las rigideces, ¿entiendes? Porque eso es chavismo también. Es lo que dijo Chávez, y es lo que dijo esto, y es lo que dijo Gómez, gomecismo también. Todo eso son esas cosas. Lista Tascón y ese tipo de cosas. Son horribles. Son 3 millones de venezolanos segregados por completo, por pensar distinto. No podemos validar eso, Corina. No, Venezuela está evolucionando culturalmente, porque como lo dijimos anteriormente, las tragedias políticas son antecedidas por tragedias culturales. Nosotros vamos a fraguar un nuevo venezolano, una nueva mente, una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar. Se dirá, bueno, todo gobierno dice eso, todo sistema quiere, todo hombre nuevo dice que va a reformar el mundo. Bueno, tenemos que tener cuidado con todo eso, pero Venezuela tiene que recrearse. Y tiene que recrearse a partir de valores que nosotros tiramos, que esto dijeron demagógicamente y las tiraron al río, cuando hablaron de moral, cuando hablaron de luces, que eran los valores que decía Bolívar, ¿entiendes? Pero resulta que los que hablan de moral, de luces y de patria son los mismos que la venden, los que la traicionan, que venden sus tesoros al mundo y depauperan toda una población y le dan una bolsa de comida a una madre sin tener pena alguna, le dan $4 de salario. ¿Y qué de salario? No existe salario en Venezuela, no existen pensiones en Venezuela. Nosotros estamos en el peor momento de la historia, uno de los momentos más nefastos. Ve cómo está esto aquí, solo. Estamos aquí en el Paseo Orinoco, al frente, en lo que era la Plaza de la Comunidad. Esto era una referencia donde se jugaba ajedrez todas las tardes. Estamos hablando con Jesús Colina. Pero es la Plaza de la Comunidad, pero sola, sin comunidad, sin nada. Ahora, Jesús, dime algo, ¿este gobierno tiene moral para hablar de inclusión social, de democracia participativa, de democracia plena, de independencia, de soberanía, que son términos que ellos siempre tienden a colocar en la mesa de la discusión y en la mesa de los argumentos y en la mesa de la narrativa, ¿no? Verdadera independencia, soberanía nacional, democracia participativa y protagónica. No, todo eso ha sido pisoteado. Cuentos de camino. Mira, eso ha sido una piratería verbal que tú te pones. La otra vez yo me puse... Piratería verbal. Sí, la otra vez yo me puse a oír, ¿no? Y con un cinismo que pasa todo límite racional. Cinismo. Sí, ¿entiendes? Es decir, por lo menos antier le hicieron una especie de arqueología o de ontología de las veces que Maduro ha dicho cuando entramos en una nueva Venezuela. ¿Desde qué? Desde que entró en el poder. Este año entramos a
nueva Venezuela, la Venezuela revolucionaria, y cada año repetía lo mismo y resulta que todo lo que lo hacía era empobrecernos. Ahí tuvimos millones de venezolanos que pasaban por muchos Darién y muchas cuestiones. Mis hijos están afuera, yo estoy solo aquí con esta ceguera, solo, sin gente, sin ajedrecistas, sin cultores. Me tienes a mí que soy tu amigo, eso. Creo que es una de las pocas personas porque siempre en el desierto hay alguna voz que algo pues, me hace acordar de Ahora, Jesús, ¿por qué tú crees que has tenido una especie de veto en algunos medios de comunicación? ¿Será porque tú hablas muy duro, Jesús? Hay un miedo, hay una autocensura. ¿Qué tú opinas de eso? No, conmigo porque yo era bastante fuerte cuando había libertad de expresión. Entonces el Progreso me publicaba todo, y todo lo que nosotros quisiéramos, y decíamos, aquí teníamos el conversatorio del Paseo Orinoco, donde no solamente yo hablaba críticamente y libremente, Alfredo Inati, que fue director, un ilustre de la ciudad, es director del Museo Soto, es concejal, es profesor de antropología, ¿entiendes? Un hijo ilustre que sabe mucho de la historia de la ciudad. Estaba Américo Fernández, el mejor cronista de la ciudad, ¿entiendes? Que tiene, por cierto, 92 años. Estaba Francisco Rodríguez, el sociólogo que fue conmigo a la tesis allá en la Universidad de Puebla, de la plaza pública como lugar de descentración de la ciudadanía. ¿Entiendes? Fue una tesis que llevamos allá a Puebla. Entonces todos esos intelectuales y los que querían oírnos y los que querían participar, los más jóvenes, ¿entiendes? Y los jóvenes curiosos de oír y aprender, estaban con nosotros aquí, bueno, y publicábamos eso después. Pero cuando llega el general Rangel y llega el otro, dijeron, bueno, pero eso... Y cuando criticamos el arco minero, el arco de sangre, ¿entiendes? Eso fue una cuestión intolerable y me trajo... Fue muy fuerte eso, porque es un tema complejo. No, complejo y que... Aún sigue siendo complejo. Sí, y que la cultura militar no iba a tolerar. Nos dijeron ellos mismos. Jesús, y desde el punto de vista ideológico, ¿dónde tú colocas el chavismo actualmente? Desde el punto de vista ideológico. No tienen ideología. No tienen ideología. No, es la barbarie. Barbarie. Es solamente la conquista del poder por el poder, para tener a mis hijos educándose en los mejores colegios del mundo, a costa de los dineros de toda una población depauperada, y en los mejores hoteles, las mejores fincas del país y de todo. Es peor que un gomecismo, ¿no? Porque el gomecismo... Peor que un gomecismo, ¿no? Está siendo muy fuerte con eso. Sí, porque es que no creo que cuando Gómez se pasó el hambre que se estaba pasando ahorita, ni se fueron los venezolanos, ni el éxodo. Es una cuestión que tendrá muchos estudios. Una vez que termine este régimen de Maduro, se abrirán y se abran las fuentes de la libertad creativa y crítica. Mira, se va a escribir mucho y se van a escribir muchos videos. Muchas tesis, ¿no? Pero tesis de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Sí, de evaluar y de juzgar el gran abismo en que cayó Venezuela y por qué. Eso hay que contestarlo. Esas son preguntas que nadie va a poder detener. ¿Ves? Sí. Nadie va a poder detener ese juicio colectivo, ¿entiendes? Entonces, eso hay que contestarlo, porque jamás se había visto que nuestros hijos tuvieran que viajar a juro porque sí, porque no podían comer ni estudiar en su propia patria, y por millones. Yo estoy solo. Es una tragedia humanitaria. Sí, es una tragedia social. Escala humanitaria. Sí, y de rasgo espeluznante, pues. Sí, espeluznante. Yo algunas veces yo pensaba, coño, entre el llanto y la risa, ¿no? Ciego, con los hijos fuera. Pero me acuerdo que no soy yo solo, sino millones. Entre el llanto y la risa. Entre el llanto y la risa, ¿no? Algo así como un sarcasmo, ¿no? Digo, qué sarcástica ha sido la vida con nosotros, los venezolanos, después de ser uno de los países más prósperos y más risueños, como decía la sobrina de Salvador Allende, Isabel Allende, la escritora, que tuvo varios hijos aquí en Venezuela y que dijo que no cambiaba Venezuela por nada. Ahora Isabel Allende no reconoce a Venezuela. Ella se crió, los mejores años de su vida, ella que es chilena, los pasó aquí. Decía que nunca había conocido una población tan simpática y tan sonriente. Una referencia a la izquierda. Sí, y una referencia, ¿entiendes? De la izquierda, pero de la izquierda ilustrada. De la izquierda ilustrada, porque Salvador Allende... ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda ilustrada y el chavismo?
Bueno, que el chavismo prefirió el modelo, prefirió la brutalidad, prefirió la tosquedad, prefirió el oprobio. Ve que el estilo de ellos es de humillar. Humillar, sí. Todo en ellos es humillar. Si no votas por mí, no te doy esa bolsa de comida. Anda a la marcha. Si no, te anotamos en una lista si no vas a la marcha. Y yo veo hace poco gente con esas caras tristes, empleados públicos, porque están a la fuerza, tienen una pistola en el costado. Si no me quitan, entonces... O sea, que las marchas del chavismo no son genuinas, según tu percepción. Todo lo contrario, son antihumanas, inhumanas, anticiudadanas. Ahí no hay sujeto, ahí no hay ciudadano, ¿entiendes? Hay borrego, hay empujados. Entonces eso le da un carácter y un perfil a la psicología y a la cultura chavista terrible. Terrible. Terrible, terrible. Bárbara. Sí, son verdaderos fariseos, ¿me entiendes? Pero entonces, y lo particular es que se embadurnan, ¿no? Y se maquillan con palabras como patria, con algunas palabras que escogen de la vaina de Simón Bolívar y de la cultura general. Eso el pueblo, que es una frase que usan permanentemente como una... como si estuvieran patentados para usar la frase pueblo, ¿no? Que pueblo, yo soy pueblo, tú eres pueblo. ¿Qué te opinas de eso? Bueno, ese es populismo, ¿no? Populismo del más vulgar. Ese es porque no quieren hacer una ciudadanía culta. Quieren un pueblo inculto y que es más sumiso, pues, ¿entiendes? Que solamente escuche los cuentos, las arbitrariedades de ellos y todo eso. Pero se acabó. Pero ¿qué pasa? Siguen dominando más a la sociedad venezolana, a la población venezolana, como decía el Libertador, más por la ignorancia que por la fuerza. ¿Qué nos ha ocurrido a nosotros como sociedad? Sí, pero todas las sociedades humanas tienen sus crisis y tienen sus términos. Todos los gobiernos, todos los sistemas, aún los más lúcidos. Aquí lo que dice el mismo pueblo que es que ellos en el 1/10, por ejemplo, como lo dice el mismo Diosdado, ya evidencia que los militantes que salían a recoger 10 aquerentes a tal, entonces descubrían cuando llegaban a las salas situacionales todas esas listas presuntamente de aquerentes, y resulta que eran falsas. Eran firmas que ponían los mismos tipos para que no le quitaran la bolsa de comida, o no le quitaran el empleo, o no lo vieran mal, ¿entiendes? Entonces las cuentas no les dan por ningún lado, perdieron el pueblo. No tienen pueblo, pero ellos quieren fabricar un montón de firmas como... Hay quienes dicen, hay muchos teólogos que afirman que el chavismo es un movimiento plenamente gubernamental, pues no es un movimiento político de pueblo, sino que se mueve desde el gobierno. ¿Qué tú crees que sucedería el chavismo fuera del gobierno en un caso hipotético que gane Edmundo González? ¿Van a poder acceder al poder político nuevamente? ¿Cómo tú ves ese? ¿Desaparecen de la escena política? Desaparecen. El mismo PSV no sé qué hará, porque la única forma sería un arrepentimiento y un cambio de conceptos y un cambio de conducta que volviera a ganar el corazón, la voluntad del pueblo. Y eso implica un cambio cultural muy bravo. Para eso se ponen otro nombre y siguen otro nombre. Hay marcas, Jesús. Marcas, manchas. Sí. Hay marcas. Imborrables. Sí, como decía el poeta que decía, hay marcas, hay golpes que marcan el lomo más recio, ¿entiendes? Como que si todos los... La marca de la crisis, sí, con vara de hierro. Sí, como si todos los dolores y las amarguras del mundo se hubieran emposado de repente en un solo sitio y de allí bebiéramos. Ese es el poeta el peruano, famosísimo, que murió en París. Me moriré en París un día, un jueves, como hoy, de lluvia, del cual tengo ya el recuerdo. ¿Cómo que se llama él? No sé, uno de los poetas famosísimos, peruano. ¿Cuál tú crees que es la marca más profunda? César Vallejo dice por acá. César Vallejo dice un amigo. Sí, la audiencia. Sí. Está al corriente con nosotros. César Vallejo. César Vallejo, muchas gracias por aclararnos al amigo Avil Marc, que está allí, excelente. Gracias. Excelente su léxico, dice por acá Lisbeth. Toque a la pantalla, por favor, y vamos a compartir el contenido. Seguimos conversando con el poeta Jesús Colina, ajedrecista de nuestra ciudad, que hoy necesita la ayuda de todos. Jesús Colina no quiere perder la vista y nosotros no queremos que Jesús pierda la vista. Necesita una operación
de catarata, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para recaudar los fondos para nuestro amigo Jesús Colina. ¿Cuál tú crees que es la marca más fuerte que se ha vivido con esta crisis política? No voy a hablar de solamente el tema gubernamental, sino de esta crisis política y social que hemos vivido en los últimos 20 años. Los últimos 20 años, yo creo que los últimos decenios, la marca chavista en el venezolano, y fue como de repente, no esperábamos eso. Sí. No, porque coño, nosotros, ¿cuántos no votamos por Chávez que eran el 80%? Que tú eres de izquierda, yo recuerdo que tú promoviste la candidatura de Chávez. Bueno, yo no fui que activamente no, pero sí era. Nunca la promoví, siempre tuve mi suspicacia. Sí, mi suspicacia. Como García Márquez. Sí, siempre tuve mi suspicacia, porque el hecho ya de un militar en el poder siempre es preocupante. Sí. Preocupante porque esa no es la función de ellos, pues, ¿entiendes? Eso no es la función de ellos. El paso de los militares en la política ha sido nefasto. Es difícil que sobre casos excepcionales y muy fugaces, como el hecho de Wolfgang Larrazábal. Mira, aquí nos dice este amigo Wilmer, tener una oposición apátrida antinacional. ¿Qué te opinas de eso? Es que lo apátrida es cuando tú dañas la patria. Ajá. Y cuando, como dice la Biblia, por los hechos los conoceréis. Si hay tantos millones de venezolanos, entre ellos mis hijos, ¿ves? En el extranjero, viviendo en el frío, viviendo en esto, algunos viviendo bien porque, salvo los que se fueron con dinero, pero otros pasando muchísimo trabajo. O por lo menos yo tengo el varón ha recorrido ya 7 países dando tumbos por ahí. Ahorita están en... Apátrida es el que daña la patria. Por supuesto, el que daña la patria. ¿Qué es la patria? Bueno, tu contexto social, tu contexto urbano, tu contexto moral, tu contexto familiar, tu contexto... La patria es el hombre, ¿no? La patria es el ser humano que está allí. Y si tú dañas a ese ser humano, bueno, ¿a quién estás dañando? Pues, ¿acaso la patria solamente es un pedazo de tierra? ¿Quién ha dicho eso? Es todo un conjunto de valores. Entonces, es evidente que los grandes dañadores, lo que pasa es, como dice Alfredo Inati, los canallas siempre se refugian en la patria. Los canallas siempre se refugian en la patria. Esa está fuerte. Estamos hablando con un poeta, no es cualquier cosa. Mira, pero los amigos del chavismo y sobremanera los que ejercen el poder político dicen que son patriotas. Bueno, porque es un eslogan, ¿no? Es un esloganismo, no es una conducta ética, veraz. Por los hechos los conoceréis. Ahí no hay, ese es un axioma, eso no es una cuestión meramente... Hecha. Sí, no es una frase hecha ni una frase meramente religiosa, es una frase científica. Tú quieres conocer a alguien, ve lo que hace, así, no tienes ni que... La verdad objetiva, o sea, los hechos, ¿no? Los hechos. Más allá de la narrativa. Más allá de lo que diga y de lo que no diga. Por los hechos los conoceréis. ¿Pero qué te opinas de las sanciones, de los bloqueos, parte de la narrativa para justificar las situaciones complejas que vive el país? Por parte del chavismo tiene que ver con las sanciones y el bloqueo. Pues Irán tiene sanciones, eso no es el problema. ¿Quién justifica, por ejemplo, lo del Alzheimer? Lo de tarea al Alzheimer. O sea, y eso solamente a la punta del iceberg. Son yo no sé cuántos, 38 o más grupos que se han enriquecido, cada uno tiene jets privados y todo eso. En medio de sanciones, ¿no? En medio de las grandes sanciones, pues. Y las riquezas incalculables. Fueron como miles de, no sé, de ladrones de Alibaba, ¿no? De la cueva, como montones de... vieron en Venezuela, de repente se les despertó un ansia incontenible, de lo irracional de poder, ¿no? El poder por el poder. El poder, eso los llevó a la ruina. Y llevó a la ruina al país, porque no hubo nada de cordura. Llegó un momento en que perdieron toda cordura. El único que les mantenía a ellos, más o menos en cierto nivel, hasta cierto punto, y lo hizo hasta cierto punto, fue el mismo Chávez, que mantenía cierto equilibrio entre los diferentes grupos que se habían apoderado de Venezuela. O sea, que eso viene desde la era de Chávez. Por supuesto, con Chávez entra ese poco de gente que no tiene ningún escrúpulo. Una especie de grupo de asalto al Estado. Sí.
Eso es lo que se ha comprobado, pues. ¿En manos de quién? Tú que lo compruebas, coño, por las mismas alcaldías aquí, en manos de quién, hasta de sargento. O sea, fue un tirar la moral y tirar los escrúpulos y tirarlo todo al suelo y que reine la barbarie.